Hemos llegado a la famosa ciudad colonial de Cristóbal Colón. No, no es Cristóbal Colón, pero supuestamente pisó acá primero. Estamos en Santo Domingo. Acá estamos conociendo lo que es el casco histórico. Realmente desde que bajamos de la autopista, hicimos el primer giro y empezamos a entrar, se notó ampliamente que era algo diferente. Había unos murallones, unas paredes súper antiguas que se notaba que realmente tiene 500 años. Qué locura, ¿no? Venir a un lugar así, pensar que... No sé por qué me habían dicho algunos colegas que a veces decían, no, pero Dominicana no tiene historia. ¿Cómo que no tiene historia? Por Dios, ¿cómo no tiene la...? Me gustó esa frase que leíste que dice del Nuevo Mundo. Fue la ciudad, la primera ciudad, digamos, del Nuevo Mundo. La primera ciudad del Nuevo Mundo fue esta, Santo Domingo. En este lugar fue donde se asentaron. También tiene la primera catedral de las Américas, Claro. católica, que se creó fuera. O sea, la primera catedral que se creó fuera de Europa no fue en Asia, no fue en Oceanía, no fue en África, fue en América y fue aquí, en Santo Domingo. En República Dominicana. Bien fría. ¿Bien fría? ¿Estás seguro? ¿No me mentí? ¿Cuánto sale? 50 pesos dominicanos. Bueno, ¿Cuántas? llevamos dos. Agarra, Kira. Acá también estás armado vos, amigo. Tenés un montón de cosas De todo. para vender. Sí, la vida es A buena. ver. Eso sería el animal, la piedra nacional de aquí. Esta es la piedra nacional. Me lo habían dicho ya. Ni la sabana también me la dijeron. Sí. Pero tiene muchos precios, ¿sabes? Porque eso varía mucho, no tiene un precio estándar. Porque Claro. hay personas que ven que tú te pueden vender algo muy caro, te lo venden, también como te lo pueden partificar. Por eso la forma de probar eso hay que probarlo por la encendedora. Claro, ¿cómo, eso te digo, ¿cómo sabés que no es de, qué sé yo, Que no es. una imitación? Eso así tiene que ser, porque cuando hay un plástico que están vendiendo los chinos. Claro, a eso me refería. Exactamente, eso se hace así. Puede ser la pieza que sea, si es plata o no es plata, o lo que sea, o si el animal solo se prueba así. Bien, se hace esto, bien. Pero está seguro que el fuego le dé de verdad. ¿Ves? Claro, si Como no es, se ¿no? marchita, Exacto. eso se limpia, total. No se limpia nada, que se quede, tiene que quedar intacta. porque- Queda intacto. Claro, porque eso viene, es una mina, eso está. Esa es una piedra que coge mucha presión de caliente. O sea, el caliente la pone más bonita que la pone así. ¿Esto lo sacan de una mina o del mar? Del fondo del mar. De una mina que hay en Barahona. Dice que en Santo Domingo que hay eso, no, es en ese sitio nada más. ¿Dónde? Se llama Barahona, un pueblo, se llama Barahona. Donde está la mina y el animal. Diego Colón era el primogénito que vino a sentarse aquí, al Alcázar, al castillo que se construyó para que sea su vivienda, que era la sede del virreinato. Y bueno, esta fue su casa que está en refacción. Estas son las paredes que están conservadas porque acá también hubo un huracán muy fuerte en un año que destruyó muchos de los edificios históricos. Así que quedaron poquitos realmente coloniales del 1500. Y lo que quedaron, bueno, trataron de conservarlo lo más posible. A ver, yo lo voy a tocar. Voy a abrir la tapa. No, está soldada la tapa. Mirá lo que es. ¿Está muy caliente? No. Ah, no, no tanto. Se ve que no se calienta tanto. Estaba muy estratégicamente puesto toda la zona esta para la entrada que tiene. Fíjate que están todos los barcos, los cruceros. Este lo había leído, es el Museo de las Casas Reales. Mirá, por fuera, hecho con piedra caliza. Ya que desde acá se extrae piedra caliza. Se ve que, mirá los De acá se escudos. extrae. Sí, se extrae piedra caliza en República Dominicana, es uno de los minerales. Se ve bastante conservado y bien cuidado, ¿no? Muy bonito. Estamos acá con una persona muy especial que conoce las raíces de Dominicana. ¿Cómo es tu nombre? Nilson. Bien. Le hacemos la invitación que no solamente en la República Dominicana solamente vayan a las playas, a los hoteles y todo eso. Le invitamos también a que conozcan lo que es la historia, la colonización en el casco histórico, en la cual ahora mismo nos encontramos en la zona colonial y en la calle más importante de América y todo el Nuevo Mundo, que es la calle de las Damas. La calle más importante porque fue la primera calle que se construyó en piedra. Todas estas casas que ven a la derecha y a la izquierda fueron los palacios de todos los grandes conquistadores. En esta calle está en su palacio Hernán Cortés, quien fue el conquistador de México, también Juan Ponce de León, quien conquistó Puerto Rico y la Florida, Rodrigo de Batida de Santa Marta en Colombia, Diego Velázquez de Cuba, Bobilla de Balboa, la casa de Fray Nicolás de Obando, donde está la bandera, que fue el tercer gobernador de la isla y primer arquitecto y constructor de toda esta parte colonial en piedra. Ahí lo tienen, viajeros. La invitación está hecha. Lo único que falta es que vengan, conozcan. La gente es muy amable, nos hacen sentir como en casa.
Así que sigan las aventuras que nos vamos para otro sector. ¿Sabían que un dato muy curioso es que en República Dominicana se ha hecho un lugar donde descansan los restos de todas las personas que estuvieron poniendo su granito de arena para que este país fuera libre? Tanto escritores como pensadores, políticos, personas que lucharon en batallas, y también conmemoran a 3 mujeres, unos adelantados en este país en dar un lugar donde estén los restos de todos quienes lucharon para que este país sea libertado. Acá entramos a una parte que es artesanía. Vamos a ver si se puede pasar. Esto es todo cosas como antiguos. Amigo, ¿qué sería la playa de la moneda? Playa de la Moneda. Que no me diga que voy a la playa y me hago rico. Sí, no. Y me hago millonario. Te puedes tirar, tírale foto a eso. Y la ¿Dónde es la playa de la moneda? Aquí es la playa de la Moneda. Esto es la playa de la Moneda, ya aquí. A ver de este lado. La playa. Allá, Son monedas todas antiguas, ¿cierto? todas. Esas son de 67, la mayoría, 68. ¿En serio? Sí, esas 62. Esas son viejas porque esas fueron de la India. La que peleó por nosotros de aquel lado. Del otro lado, la que peleó. Sí, el cacique. A ver, la Sí, che. el cacique, sí. No te puedo creer. Sí. Mira, Wilton Chuchi. A ver ese. Wilton Chuchi, la reina Isabel. La reina Isabel, es verdad. Sí, la reina Isabel, Wilton Chuchi. Ahí Es todo original esto, ¿no? todo originales. Todas esas moneditas son de ella. Todas esas son de ella. Todas. Wow, mirá, y tiene el rostro. Sí. Está tallado. La reina Isabel. Y también tenés billetes, veo. Tenemos billetes, tenemos Che Guevara. El Che Guevara. El Che Guevara. ¿Y el Che Guevara este? ¿Qué? ¿Pero este de dónde era? ¿De acá? Ese de Cuba. De Cuba, ah, no, pensaba que lo habían hecho ustedes. Pesos, sí. Tenemos billetes de los 20 de antes. ¡Qué preciosa! Sí, muy bonita. Todo antiguo. ¿Esto más o menos de cuánto será esta moneda? Yo la doy en 100.000 pesos. 100.000 pesos. ¿Y de qué año más o menos? El año quiero saber. El año de 1965. De 1965. La edad mía. Ese Claro. fue que yo nací. Tengo 59 años. Y ahí Tiene está. 59 años. Mirá lo que es, 59 años la moneda. 9 años tiene esa moneda. Nosotros que tenemos un amigo, Luis, le debe encantar todo esto de las monedas. No. Además tiene que venir por aquí. Le tengo que recomendar, ¿cómo es su nombre? La playa de la moneda. Playa de La moneda. playa de la La moneda. playa de la moneda. Siempre Estamos acá. aquí. Estamos aquí siempre, sí. Perfecto, ahí a la gente de nuestros seguidores le vamos a decir que vengan nuestros viajeros. Ah, pues está bien. está Gracias, bien, ¿no? está Muy bien, amable. está bien, está bien. ¿Vos estás con el tema de los celulares antiguos? Los celulares de long time, viejos. Estos eran los grosos. Nunca te quedabas sin señal con uno de estos. No. Algún lado, puede estar donde esté. De verdad, ¿no? Antigüedades. Ahora, viste, duran 15 horas, 12 horas y ya está. Mira el iPhone, desde el 1 hasta el 4. Este debe ser el 1. Es el 1. Esto lo saben coleccionar el iPhone 1, lo saben buscar. ¿Y eso cuántos pedí por si alguien quiere comprarte uno de estos? Por este, De colección. pedimos como $20. $20. Este debe ser el 2, mira el iPhone 1. Mira, ¿Este era el iPhone 1? ese es el iPhone 1. ¿Y qué tal vivir en Dominicana acá, en la capital? ¿Te gusta? La cosa en la capital siempre fluye bien. Fluye, ¿no? Fluye bien. Espectacular. ¿Sos de irte a las playas? Porque lo que nomás queremos nosotros a veces los arquitectos son las playas, pero... Mi madre vive en la playa. Yo cuando realmente estoy aquí no voy mucho a la playa. Por eso subo así, voy a la playa. ¿En qué zona de la playa vive yo? Se subo, mi mamá vive en el Batey. El Batey. El Batey. Qué linda, tranquilidad. Viven en el paraíso ustedes. Playa Alicia, muy bonita. Gracias, De nada. amigo. Eso lo traen maravilloso. Yo siempre he querido tener un detector. Porque ahí dice que hay un sector donde el agua trae las monedas de los barcos que ¿Quedaron? volcaban en la época colonial. Y hay unas monedas que son carísimas y las van a buscar con los detectores. Con tu tierra la sacan. Se salen. Hay muchos que van a buscar y consiguen. Eso es de allá, que es barcos que están cerca de por ahí, Sí. que se hundieron. Y a cada rato sacan maravillosos. Pasa que vinieron muchos Muchos piratas. muchos piratas, quiere decir que vinieron por esta zona. Tiempo, mi amor, sí. Qué locura, eso sí que estaría re interesante. ay, muchacha, Pero eso es muy cerca de acá o a unos kilómetros. No, es como coger para Santiago.
para Montecristi, para esos lados. Sí. ¿Pero está cerca de Haití No, no. o no? ¿O está todavía del lado de República Sí, Dominicana? estamos, pero mucho, estamos muy lejos. Claro. Porque hablábamos de eso, de Sí. que vimos el chico que buscaba. Y le digo, claro, nosotros que no tenemos agua no nos sirve tanto porque lo usaremos muy pocas ¿Y de veces. dónde son ustedes? De Argentina. Desde Argentina a Córdoba. Pero en el centro estamos. Estamos en el centro, no en el pegado en el mar ni en la parte de los lagos. Es nada. lejos la playa. Estamos en el medio. Claro, no tenemos playa. Y vieron que el camino te va llevando, bueno, lo que tenemos aquí atrás es la Plaza María de Toledo, que por ahí uno va pasando y dice, es un mercado de pulgas, ¿para qué quiero ver esto? Esto no es histórico, no paso, no entro. Resulta que encontramos un montón de historias, un señor que colecciona monedas antiguas desde hace años, desde que era un niño, y tiene el gesto de quien para y charla con él. Me comentaba él que antes de irse, a cada niñito que pasa, aunque sea una moneda no tan valiosa, les regala una para que ese niñito empiece con el camino de la colección, para que ese niñito se inspire. Y él me dijo algo que me quedó dando vueltas. Me dijo, a los niños hay que enseñarles, a los niños hay que mostrarles. Y ellos luego, si eso que uno le muestre, les enseña, les gusta, van a seguir por el camino correcto. Así que me dejó impactada y le digo la cantidad de coleccionistas que usted habrá creado dándole esa pequeña moneda, ese pequeño granito de arena. La verdad es que la gente de aquí, de República Dominicana, es muy agradable, te llenan con su carisma, con sus historias, con su amabilidad. Y nos han dejado asombrado en este mercado y aprendimos un montón, pero si quieren verlo tienen que ver el video completo, suscribirse y darle me gusta, porque con eso nos ayudan para que podamos seguir contando muchas más historias de toda esta gente que está por todo el mundo perdida, esperando ahí una entrevista y que salga al mundo y que todos se enteren de lo que ellos hacen, porque esas personas hacen la diferencia. Y aquí frente a la fortaleza de Osama, la cual le da su nombre al río de Osama, el cual la cruza, es la fortaleza española del virreinato construida primeramente en las Américas, la más antigua, la más histórica que tiene el continente americano, ubicada en la calle Las Damas, que se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana. Estamos todavía en la capital, donde muchos conocen a Dominicana por sus islas. Nosotros le queremos contar su historia y estamos con Dani, un profesional que conoce del tema. Santo Domingo es la ciudad primada de América. Aquí tenemos 30 primacías. La primera fortaleza, la primera catedral, primera universidad, primer hospital, primer monasterio, primer ayuntamiento, primer manicomio, y no es un chiste. La primera calle, que es la calle Las Damas. La primera misa que se hizo en América, la primera india que aprendieron a leer y escribir, que es Anacaona, y la palabra Anacaona quiere decir flor de oro. Realmente hay un Santiago en España, hay un Chile, hay un Santiago, en Cuba también, pero aquí tenemos el primer Santiago de América, que es la segunda capital, Santiago de los Caballeros. Nuestro precio fue muy caro porque no tenemos indios, en Perú, en Guatemala, en Venezuela, en Ecuador, en Panamá hay indios, y mantienen sus costumbres, aquí no hay indios. Cuando Colón llegó habían 400.000, para 1550 aquí no había un indio. 3 razones: morían porque no soportaban el trabajo, murieron por enfermedades que los españoles trajeron, el sarampión, la viruela, la sífilis, la tuberculosis. Los últimos indios los exterminó Bando, me duele decir lo que voy a decir ahora, tiraban a los niños y les pegaban con una lanza. En la República Dominicana hay mercados donde hay muñecas que no tienen cara, no tienen rostro, es porque los dominicanos no tenemos una raza que nos defina. Somos una mezcla de nuestros antepasados, africanos, ingleses, franceses, españoles. Esta ciudad colonial se hizo igual a dos reinos de España, Andalucía o Extremadura, de un estilo similar. Estamos en la primera calle de América, que se llama Calle de las Damas. Se llama de las Damas porque al llegar el hijo de Colón con la esposa, vienen 30 damas de España. Esas damas solían pasear en sus tiempos libres. También cuando venían de la casa de Colón, que está al fondo, a tomar la misa a la iglesia, lo hacían por esta calle. Por eso Calle de las Damas. Primero se llamó Calle de la Fortaleza. Antes los nombres de las calles se le ponían por la importancia de un edificio en ella. Lo más importante es la fortaleza. Se llamó Calle Reloj del Sol, porque en esta calle hay un reloj que da la hora con el sol. Se llamó Calle de los Jesuitas, porque en esta calle tuvo la iglesia de los Jesuitas, que hoy día es el Panteón Nacional, el cementerio para héroes. Se llamó Calle de la Capitanía, estuvo el Palacio de Capitanes y Generales. Se llamó Calle de la Real Audiencia, porque estuvo el Palacio de la Real Audiencia. Y se llamó Calle Colón. Se llamó Calle de los Conquistadores, porque vivió Francisco Pizarro, Rodrigo Bastida, Hernán Cortés y Ponce de León.
se vuelve a llamar Calle de las Damas, por aquellas bellas damas que se pasearon y la esposa que acompaña al Señor también. Es una bella dama. ¿Este es el paraíso? Este es el paraíso, República Dominicana. ¿Cómo cambia la energía acá? Claro que sí. ¡Ese es mi tigre! Miren lo que es la energía de la gente. Escuchen, escuchen, miren. No se pueden perder esto. Cuando esté por acá, tienen que pasar. Seguimos el recorrido. Esto es inmenso, esta plaza muy bonita. No la encontraba, Gisela, le digo, ¿dónde está? Acá Me estoy. vení filmando, guarda allí. Con esta música, chicos. Lo hacíamos tipo cumbia, cuarteto. ¿Qué estamos haciendo? Cuarteto, estamos haciendo cualquier cosa. Pero bueno. Seguimos caminando por todo lo hermoso que es de Dominicana. Ya las chicas se fueron a buscar un restaurante que está muy cerquita, porque ya son las 2 de la tarde. Estamos con una temperatura alrededor de los 30 grados. Muy bonita la temperatura está. Vamos a ver si conseguimos algo con un poquito de aire acondicionado. La verdad me sorprendió mucho la plaza. Es un sector que queríamos conocer hace mucho y la verdad está muy bien adaptada, está muy cuidado, está todo muy bien, ¿cómo se dice?, controlado. Porque nos habían dicho cosas que, como en todos lados, viste, como gran capital, que tenés que tener tus cuidados. Muy bonita todo. Acá seguimos con muchos regalitos, recuerdos para llevar. Nos pedimos el sancocho, que es el plato típico de aquí de República Dominicana. Es como esta sopa con muchas carnes. Se me hace que algo tiene que ver medio con el locro, como que fuera un locro más express. Ya lo vamos a probar para corroborar si es así. Eso es para compartir, me parece, porque es gigante. Un solo plato. Y vale 450 pesos dominicanos, que a razón de dólar son 5 dólares. Es un montón. También había por 6 dólares el menú donde te podías elegir de buffet. Pero como había varias cosas que no nos gustaban o que son picantes, elegimos a la carta elegir el segundo menú, que a la carta nos va a salir un poquito más caro, pero bueno, uno puede comer lo que realmente quiera y sabes que no lo vas a desperdiciar. Así que ahora vamos a elegir el segundo menú, que va a ser prácticamente para 2 personas. Hemos llegado a la Basílica Menor de Santa María, o también conocida como Catedral Primada de América. ¿Por qué primada? Porque fue la primera de América. La primer catedral que tuvo la religión católica fuera de Europa. Sí, así como lo escuchan. No fue en Asia, no fue en África, no fue en ningún otro continente. Fue en América, fue aquí, en Santo Domingo, en República Dominicana. Así que podemos venir a conocerla, que este es Patrimonio Cultural de la Humanidad declarada por la UNESCO. Por eso por aquí pasan millones de turistas al año. No pueden perderse este lugar, ya que está lleno de simbología. Hemos visto que tiene mucha escudería, muchos dragones, mezclado con parte católica, mezclado con simbología evangelista, así que tiene una connotación muy importante y diferente al lado de otras catedrales que se encuentran en lugares cercanos y en países del Centroamérica. Bueno, llegamos ya a la travesía. Lo hacemos con Dominicana Explorer, así que vamos a ver qué tal esta aventura. Casi. ¿Sí? Caigo. ¿Casi te caes ya de arranque? No, por favor. Qué hermoso que es la bandera dominicana, ¿no? Sí, es muy bonita. Muy bonita. Nos vamos a meter, acá tenemos nuestro conductor, un genio. Vamos a ver cómo sale esta aventura.
Miren, viajeros, cómo llegamos. La primera parada para ir al cenote. Miren cómo están las chicas. Como unos cerdos cochinos. Así quedó. Ustedes saben que todos estos tipos mini buggy son artesanales. Vinimos a hacer un día de paz, Cris. Un día de paz. Sí. No tienen decía de los buggy, son artesanales, nos contaban. No tienen dirección hidráulica, o sea que tenés que ir y volver con la manita haciendo unos músculos. Solamente tienen para meter el freno. Adelante. Ahora nos vamos a las cuevas ahí de los cenotes y volvemos y seguimos la aventura. Bueno, estuvimos en el cenote, me acabo de salir del agua, me bañé ya, estoy limpio. Yo todavía no me tiré, estoy un poco agitada porque me da un poco miedo. Ah, pero Kira tiene voy a usar salvavidas. el chaleco que lo alquilamos acá, sale $5. Así que ahí está saliendo mi nena, me lo voy a poner, me voy a tirar con chaleco. Sin chaleco no me animo, es muy profundo. Es muy, Se yo me nota que tiré la sin gente chaleco y es como que se no. hunde un montón y hasta que sale. O sea, yo sé nadar, entonces yo me tiré sin chaleco, pero la cosa es que parece la profundidad de mes para abajo y no se ve nada, es un abismo. Está muy bueno también la sensación. Miren esto lo que es. Y acá estamos en una super cueva. Miren lo que es esta cueva. Te dijeron que hay varios cenotes, especialmente ahí En Haití están los más grandes, solo que bueno, por la situación que está atravesando el país no se puede ir a conocer los de Haití, pero dice que son los más lindos. Y acá y hay también varios. hay, pero hay varios inaccesibles, están como en el medio de la selva, así que no hay camino para llegar. ¿Y ahora? ¿Se te fue un poco el miedo? Se me fue todo, me quiero volver a tirar 1.000.000 de veces. Miren lo que es divino esa agua mágica que viene, quién sabe de dónde, porque brota de abajo. Es re fresca, se siente realmente diferente a las demás aguas que estuvimos probando, así que lo recomiendo un montón. Estoy agotadísima. Ahora es fría, ¿no? Es re fresca, está preciosa. Preciosa. Andás a ver las cosas curativas que puede tener esa cosa. Sí, yo espero que por eso me tiraba en la cara, en todos lados, como estaba con el chaleco y no me hundía tanto, para que me mineralice todo el cuerpo. Bueno, vamos a ver un poquito acá, quiero que se puede dar una vueltita, conocer y ya tenemos que agarrar nuevos los boogie boogie. Míralo. ¿Qué? ¡Ay! Estaba ahí tomando sol, no lo molesté. ¿Es verdadero? Sí, es verdad. Vamos a ensuciarnos un poquito más ahora. Igual nos tocó un día espectacular. Lo refrescante que es ese cenote, espectacular, tremendo, súper refrescante, estoy renovado. ¿No sentiste como que estás renovado? Sí. El cenote Era mágica esa agua. No sé qué tenía, estaba muy buena. mágico. No te puede parar. Pasa que estaba fuera de nuestro presupuesto alquilar con amortiguadores. Al día siguiente. Bienvenidos a un nuevo día, acá andamos nuevamente por las rutas de la República Dominicana. Y para que ustedes vean, no todo es playa, all inclusive, mar, aguas turquesas y transparentes. También tiene mucho que contar este país, tiene muchos otros paisajes. Estamos yendo por esta carretera y vemos que hay mucha selva alrededor, hay partes en que están las montañas, pasamos Mirá por de llanura. frente, hacer una girada, ya la giraste. Siempre digo lo mismo, ya lo giraste. Miren lo que esas montañas si no parecen la Sierra de Córdoba. Nos sentimos un poco en casa, un poquito en casa, no tampoco, no son muy parecidas, pero andar por esta carretera con estos paisajes es un buen sentir, se siente muy bonito todo. Queremos ir a caballo levantado, llámanos. Caballo levantado. Aquí yo Te te explico, Cristian. Manolo. Yo te llevo donde están las cuevas, donde estaban los indios. Dentro de la cueva de petrografía taína, los manglares, bosque húmedo, los mogotes, algo muy bonito. Ah, está bueno.
¿Cómo es la vida acá en este pueblo? De este pueblo se vive de la pesca y de la agricultura. Pesca, agricultura y la ganadería. Y un poquito del turismo. Todavía el turismo no se ha desarrollado mucho aquí. Claro. Pero este pueblo aquí, 50 años atrás, se vivía más de la agricultura que otra cosa, porque aquí venían gente de todos los sitios del país a cultivar agricultura. Mucha madera de lujo, mucho banana, mucho cacao, mucho café, que ahora mismo vamos a los Altices y les voy a mostrar donde hay un muelle turístico por donde se embarcaban todo, se lo sacaban de aquí de los Altices, lo llevaban a Samaná, un lugar que le llaman Sánchez, y de ahí se lo llevaban a Puerto Rico, Cuba, todas las islas más cercanas. Abastecían todo Puerto Rico, todo, muy bueno todo, eso. Sí, era una compañía alemana. Estamos iniciando la travesía. ¿Qué ya te parece de entrada, Gisela? El ambiente. Está buenísimo, muy mágico. Vamos yendo por un río, vamos a ir a conocer los manglares, algunas cuevas y varias cosas. Así que estoy muy ansiosa de ver alguna fauna, algún animalito. Bueno, acá tenemos al especialista que es Manolo. Bueno, nos comentan ahí que acá hace un corte. Veníamos por agua dulce y ahora se va a mezclar con el agua salada. Y bueno, estoy viendo que aparece Ya viste Tailandia algunas cosas. allá en el fondo, aparece. 40 o 50 años atrás, el pescado de tiburón aquí en este país nadie se lo comía porque ese pescado hacía daño. ¿Qué sucede? Que ahora en esta época que estamos, ese es el pescado que está en número 1, ese es el que los buzos buscan ahora. Porque ese pescado ahora le venden la mandíbula, la aleta, el aceite, la carne, hasta la sangre la vende. Ese es el que más dinero genera. O sea que no hacía tan mal. No hacía tan mal. Esto aquí se llama Cayo de los Pájaros. Todas las mañanas las aves, los pájaros, que nosotros le llamamos pájaros, pero las aves salen a buscar su alimento a las 5 de la mañana. Mira que camarada. A las 5 de la mañana salen a buscar su alimento y cosas de las 6, las 7, las 8 de la noche vuelven todos al mismo lugar. Ahí tienen los pichones, es diferente aves, tenemos los pelícanos, la garza cangrera, el coco, todo. Ya llegamos, Gisela. Lista para la aventura. Vamos a ver todo lo que podemos encontrar aquí. Ya vinimos viendo varios cangrejitos, varias aves. Se siente el aroma del lugar de olor a pez. El recorrido es increíble. Mejor De lo palabra que no sé. Sí, pensábamos que no era así tan bonito. Lo veo súper lindo, lleno de animales, lleno de árboles. La vegetación cambia constantemente, desde helechos, árboles, palmeras, un montón, musgos, un montón de variedades. Una belleza. Sigamos. Acá la encontramos con una señorita muy bonita. Hola. ¿Cómo está? ¿En qué zona estamos? ¿Qué parque nacional es este o qué reserva? Esto es Parque Nacional Los Altices. Esto pertenece a la zona prácticamente de Sabana de la Mar y Samaná. Muy bonito, ya nos hemos venido navegando y nos quedamos maravillados. ¿Cómo es el movimiento acá? ¿Está abierto de qué horario? ¿Todo el año? Sí, frecuentan más cuando hay ballenas, que vienen siempre en temporada de enero. Esa es la temporada más alta. Sí, esa es la temporada más alta. Al igual que cuando ya están las vacaciones, vienen muchos turistas. Abundan mucho los extranjeros, más que los dominicanos prácticamente. ¿Se ven argentinos mucho o no? No tanto. No tanto. Bueno, ahora con el canal los vamos a invitar a todos para que vean esta maravilla de lugar y que vengan más seguido. ¿Qué opinas, G? ¿Te trajimos como un tipo pantano? Pero no es así. No es así. Nos explicaban que está así porque ahora estamos en época de marea baja y que a veces se llega a secar y hasta siembran arroz, pero cuando la marea sube todo esto se vuelve a llenar de agua, así que va viviendo un proceso cíclico donde sube y baja y va cambiando. Es lindo verlo así también. Sí. Es muy bonito, es otro paisaje. Aquí estamos en la ventana de la cueva donde los aborígenes habitaban. Miren lo que es. Aquí es donde les entraba la luz, el aire, el oxígeno, todo totalmente natural. Y justo nos acaba de salir el sol para que lo puedan apreciar y ver. Miren que acá abajo está toda la cueva. Claro, ya sé. Miren, viajeros, hasta dónde hemos llegado. La altura. Cómo se ve como si fuera una parte de chocolate de helado que se está derritiendo. Espectacular. Ahí viene Gisela. ¿Cómo te sentís? Estuvo buenísimo. La verdad que lo que sí te deja un poco sin aire porque hay muchísima humedad. Entonces como que te falta un poquito el aire. Está bueno subir un poco hasta la ventana para recuperar las energías. Pero vimos estalactitas, estalagmitas, un montón de pictografías
y es realmente enorme, no es una cueva chiquita como hemos visto en otros lados. Esto es más un palacio que una cueva. Bueno, lo manejaban como los templos de los aborígenes. Claro, así que... sí, aborígenes, después piratas, colonizadores, quién sabe la cantidad de gente que ha ido pasando por aquí a lo largo de los años. Y mirá la ventana que te das hacia la selva, hacia el parque natural este espectacular de la cueva. Después de recorrer un rato, es un oxígeno interesante que te llega. Muy bonito, muy precioso y recomendado. Ya estamos saliendo de la super cueva. Los invitamos a que si alguno de ustedes viene a República Dominicana, venga y haga el Parque Nacional Los Haitises, que tiene mucho para contar. Por ahí muchos que han venido a esta zona no hacen eso, se dedican más a hacer excursiones de playas, otro tipo de excursiones, así que está muy bueno incursionar en esto y también conocer todos los demás paisajes que hay, que tienen mucho que contar, y vas pasando por diferentes tipos de suelos, de flora, de fauna, que vas conociendo en todos estos nuevos recorridos que estamos haciendo. Es muy bonito todo, y le vamos a dejar el contacto de Manolo para que lo puedan contactar, a que quieran hacer algún tipo de excursión, algún tipo de guía, información. Sabe mucho y tiene mucho para dar, es muy amable, así que le vamos a dejar ahí abajo todos los contactos para que ustedes cuando vienen, si quieren, puedan también hacer este otro tipo de excursiones. No saben qué hermosas las garcitas que fuimos viendo. Había gris con patitas naranjas, había unas que eran gris más oscuras, vimos cangrejos. No todo lo pudimos grabar porque a veces lo ves en un segundo y no llegas a prender el teléfono. Un cangrejo rojo espectacular, que ahora en el regreso, si lo vuelvo a ver, los voy a grabar para mostrárselos. Y miren acá como los catamaranes ya emprenden el regreso con todas las personas que han venido a visitar este lugar en este día soñado, que queremos contarle que arrancó súper nublado y mientras veníamos hacia acá en el auto fue cambiando totalmente. Eso también es muy lindo. Aquí el clima no dura nublado o lloviendo todo el día, se va renovando constantemente, lo que estamos en lo que es zona tropical, zona de Caribe. Así que vamos a seguir disfrutando y buscando nuevas aventuras en República Dominicana. Seguimos en esta aventura, hemos llegado a lo que es la Cueva de la Arena. Vamos todos juntos hacia allá a conocer la otra cueva que tiene este hermoso recorrido. Vengan, síganme. Estos son petogrifos. ¿Esto acá? Petogrifos, sí. La carita ahí. La carita, ah. Pero esto es como una cara de un indio. ¿Un indio? ¿Será de la época o lo hicieron? Pues me entra la duda. ¿Vos qué opinás? ¿Puedes decir que lo hicieron? No, es de la época. ¿Es de la época? Sí. Mirá, ve la cabeza acá así. Miren qué destaca. Ahí con el tiempo, la humedad se partió la nariz, pero uno de los cráneos que le pegó un poco de cemento. Allá tenemos otro. Allá hay otro. Y acá pareciera que hubiera otro. Pero esta se ve bien perfecto, venía a verla. A mí me entra la desconfianza, le preguntaba si la hicieron a lo mejor en los últimos años, pero dice que no. Pero mirá, esta se nota muy bien. Ah, sí, acá de este lado, parece Papá Noel. Como distinta la cara, ¿no? Como Papá Noel, sí. Como más europeo, noruego, algo así la cara, ese rostro, aquel más indígena. Sí, igual manera, ¿esto es una piedra que se desgrana? No. No sé si es fácil. No es fácil de tallar. Es fácil. ¿Es fácil? Sí, porque eso es como tierra caliza. Claro, es poroso. ¿Se puede pasar? Sí, sí. Vamos a cruzar a la Cueva de la Arena. Oh, qué hermoso. Todo esto aquí, sí. Los pescadores y los campesinos. Cuando los campesinos iban a sembrar su conuco, muchos dormían aquí. Que la cueva no era tan grande, era pequeña y después que se fue ampliando, ellos dormían aquí. Y esto era la cocina de ellos, aquí ellos cocinaban. Toda esa parte negra que está ahí, era que ellos usaban los puercos y marrones y aquí ellos
Cocinaban todo. Cocinaban. Entonces el humo y la grasa tiene eso. Así estoy, así, mírenme, así. Eso quería ver, ¿cómo estás? Así. Como que no dejo de mirar para arriba, para abajo, para todos lados. Es un recorrido impecable esto. Sí, Tremendo. y no es una cueva, es un conjunto de cuevas. Porque tienen planta baja, planta alta, corte intermedio, tienen de todo. Acá está la amiga araña, ¿no? Mirá. Bueno, te ve un poquito cansada ya. Sí, El porque recorrido. falta mucho el oxígeno y eso termina agotándote un poco. Además estoy un poco congestionada, para que sepan, porque hace mucho calor afuera, más el aire que hay en los hoteles, el aire acondicionado del auto y demás, y eso me está detonando un poquito. Pero es muy hermoso el recorrido, hemos pasado por la Fuente de Juventud, la Cueva de la Arena, donde la arena sube y baja, estalagmitas, estalactitas, imágenes, jeroglíficos, hemos visto de todo. La verdad que ha sido un día genial. Me encantó y espero que a ustedes en sus casas también les esté gustando. Y si les gustó tanto como para apoyar este canal, me gustaría que le den me gusta, que sigan y que comenten, que eso nos ayuda un montón para que YouTube difunda todos estos videos y se los muestre a personas nuevas en todo lo que es la plataforma. Yo quería agregar que la Fuente de la Juventud vos no la necesitás, se pasó una chica de 15 años. Ay, gracias. Así que medio que están para las otras personas, para los otros viajeros, vos no la necesitas. ¿Cuánto hace años que estás trabajando acá? 25 años aquí. ¿Qué edad tienes? Pero yo vine cuando tenía 11 años, ahora tengo 81. Es decir, que tengo 70 años caminando acá adentro. ¿La puede decir que la conoce por todos lados? Sí, porque los profesores allá en Samaná, del otro lado, nos traían a ver toda la historia de Cristóbal Colón, los indios, los taínos. Cuando Caonabo, el jefe indio de la cueva, peleó con los españoles y todo eso. ¿Saben qué? Entonces aquí, como Colón sacaba el oro de aquí, luego los españoles que se quedaron con él, le avisaron al rey de allá de España que Cristóbal Colón estaba haciendo cosas malas, ¿no? Entonces tomaron preso a Colón y se lo llevaron preso y lo metieron en la cárcel más mala de España. Mira, allá donde... Mira. Vamos bien ahí, qué buena historia. Gracias, amigo. Ok, mi nombre es Azúcar. Ese, ¿cómo es su nombre? Azúcar. ¿Cómo? ¿Azúcar? ¿De la cubana? Exacto. O Johnson, mi apellido. Muy bien. Gracias. Right. Felicidades. Que siga la felicidad. Qué hermosas las historias, viste, conocer la gente. Yo la verdad que no pensé que el hombre tenía la edad que tiene. La rodilla. Ahí está. Ay, no lo despertemos, no lo moleste, no lo moleste más. Los más pequeños de la historia. Qué precioso, esos pequeños, ahí están con su mamá, todos quietecitos, no hay que molestarlos tanto, así que Le metimos un reflector nada más, ¿viste? lo filmamos un segundito nada más para que ustedes... Sí, pobrecitos, ellos necesitan de la oscuridad, pero son tan lindos, son como ratitas voladoras Peludas. y peludas. ¿Qué te picó? Y me asusté porque algo se me prendió. Mira, dice que le picó algo. Estaba en el agua y se me prendió algo y dice así. Un cangrejito, cabrón. Y después de haber pasado un montón de aventuras, haber andado por un montón de lugares tan bonitos, hasta acá llega el video. Pero no te olvides de suscribirte, darle me gusta y compartir. Y acordate que en Instagram subimos material extra. Ahí podés ver el día a día, podés ver algunas fotos que no se vieron o hasta videos inéditos que solo van para la otra red social. Te esperamos en el próximo video. Chicos y viajeros, denle un like, comenten, dejen sus sugerencias, mándenos sus mensajitos que nos gustan y los leemos a todos. Hasta el próximo video. Mira el mono, yo, mira. No hay mono. Ya dijo que no hay mono. Bueno, en una garza. No me das.